Los invito a orar en estos momentos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder tener esta lección. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en la vida de nosotros, Señor. Sabemos de que vivimos en un país que está lleno de corrupción, pero es más triste saber de que la corrupción puede llegar dentro de la iglesia, Señor. Ayúdanos a alejarnos de esa corrupción, Señor, porque tú dices en tu santa palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero, Señor. Ayuda a que cada persona que vea este video entienda que el dinero y todos los bienes materiales son pasajeros, que lo que queda es nuestro carácter, lo que queda es lo que realmente vale la pena, que son tenerte a ti en nuestro corazón y ayudar a las demás personas. Ayúdanos y bendícenos en esta lección, porque mérito en nosotros, pero sino de Cristo Jesús. Amén. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi Padre. Juan 2, 13, 16. Jesús quería que el templo fuera la muestra viviente del testimonio de una verdadera espiritualidad de las personas. En esta lección vamos a ver qué era lo que Jesús quería lograr en las personas. Te invitamos a que sigas en este video. Entonces, ¿qué mole? ¿Qué más, Diego? ¿Bien o qué? Bien. Muchachos, ¿cómo les fue esta semana? Bien. Me alegra escuchar eso. Bueno, a mí también, porque eso nos da a entender de que sí estudiaron la lección para esta semana, 13 de marzo de 2021. ¿De qué se trató esta lección? La lección titula Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Sí, y se basa principalmente en la cita bíblica que está en Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 22. ¿Sí? Sí. Esta cita nos narra de manera muy general una fiesta de la Pascua a la cual Jesús asistió. No fue en la fiesta que se perdió, sino cuando ya estaba más grande. Sí, sí, claro. Y al llegar al templo, al llegar al santo templo, el santuario, observó básicamente una galería. ¿Sí? Observó una compra y venta de animales, observó monedas de cambio, observó que la gente o los mercaderes estaban haciendo su agosto, estaban aprovechándose de las personas más necesitadas y abusando, elevando los precios para sacar ganancias. Una vez Jesús ve esto, lo que hace es coger unas cuerdas que estaban allí, arma un látigo y ¡guapau! No le pega a nadie, vamos a hacer la aclaración, ¿no? Porque no falta. Sí, pero no hace un llamado de autoridad sacando a todas las personas de allí, a las personas que están haciendo esa algarabía. Las personas salen huyendo y luego aparecen unos sacerdotes a hacer una pregunta a Jesús, que la vamos a ver al final de este resumen. Ajá. Pero antes de eso, pues queremos una breve ampliación con los comentarios que están en el deseado de toda la gente. Deseado a toda la gente es capítulo número 16. Capítulo número 16. Más conocido como el DTG. El DTG. Bueno, pues resulta que es que recordemos, ¿no?, que la fiesta de la Pascua era la más fiesta de las fiestas. Ustedes me entienden. Y entonces todo el mundo quería ir a Jerusalén a hacer sus ofrendas, a hacer su adoración correspondiente, como ya ellos tenían acostumbrados. Y entonces Jesús, conjunto con su familia, sus hermanos y los discípulos en ese momento ya se agregaron o se añadieron a una gran caravana que iba para Jerusalén. Ellos llegaron y pues resulta que lo que vos contabas, Mole, que llega Jesús y ve esa algarabía, esa galería allí. Jesús hizo un paneo general de lo que estaba sucediendo. Tal cual como lo menciona la hermana Elena de Valle, ella lo describió muy bien. Yo sé que ustedes se lo leyeron ahí, muchachos, pero entonces lo que me preguntaba era, bueno, pero ¿por qué ellos estaban allí? Cuando yo me leí ese fragmento de la Biblia hace mucho tiempo, yo dije, uy, no, esa gente, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo le ocurre en la iglesia vender? Sí, intercambiar monedas, etcétera. Claro, con razón Jesús se enojó, pero resulta que
a las personas que estaban allí iban y hacían sus transacciones, a las personas que iban y compraban y a las mismas que vendían, ellos tenían sus propias razones. Para ellos era algo como que ellos, o sea, como que si lo estuvieran haciendo bien, ¿no? Era No lo veían como tan un mal. servicio No lo veían tan para mal. las personas que necesitaban hacer la ofrenda. Sí, exacto. Entonces, ¿pero por qué esto? ¿Por qué ellos no lo veían de una manera tan mala? Porque es que resulta que todas esas personas que iban a Jerusalén a hacer sus ofrendas y a hacer sus rituales, pues había muchas personas que no traían sus animales para ofrendarlos o no tenían dinero. También venían personas muy pobres, muy humildes también. Enfermas también. Y venían. enfermas, dice la hermana Elena de Hawaii, que hasta los traían en camillas desde lugares muy lejanos. Eso era increíble. Pero entonces, claro, llega Jesús allí y al ver todo eso, que abusaban de las ventas exageradas o exorbitantes en precios a esas personas humildes que venían con su corazón contrito, dispuestos a hacer sus rituales, pues entonces Jesús se conmueve también, y aparte de eso, que están en el templo, ¿no? El templo, que es un lugar sagrado. Entonces, Y que básicamente representa lo que era el plan de salvación. Nosotros sabemos que el santuario esquematiza todo lo que es el Exacto. plan de salvación Sí. para la humanidad, ¿sí? Al ver Jesús esto, pues se molestó bastante. De hecho, creo que es la única parte de los evangelios donde uno ve a un Jesús bejuco, sí, a un Jesús sí, bravo. sí. No hay en ningún otro lado de la Biblia. Y la autoridad que él ejerció en ese momento fue tan penetrante que nadie quiso rebatir o desautorizar lo que le estaba diciendo o estaba mandando, ¿sí? Una vez pasa que voltea las mesas, voltea las monedas, todo esto, llegan algunos sacerdotes y le preguntan, bueno, ahora sí, ya no nos da tanto miedo, ahora sí, Sí. ¿usted con qué autoridad hace esto? Y Jesús les contesta, con una excelente profecía que ellos no pudieron entender: derribé en este templo y en 3 días lo reconstruiré o lo levantaré, ¿sí? Ajá. Mencionando, pues, haciendo Sí. alusión a lo que iba a ser su muerte, Y ellos se lo creyeron de una manera muy literal, pensando que era pensando el que era propio el templo de Jerusalén, Ujú. ¿sí? Y bueno, Mole, recordemos que ellos también llegaron y se enfrentaron otra vez a Jesús, porque pues ellos iban a perder dinero ahí, ¿no? Recuerden Claro. que todo lo que estaba pasando ahí era un acto de corrupción entre los mercaderes y los sacerdotes, ¿no? Ellos Sí, digamos que habían intereses de Ajá, por medio sí, en lo claro. que ellos hacían, ¿no? Y básicamente Jesús hizo un llamado, y que es un llamado que podemos hacer hoy día Sí, en muchas de nuestras iglesias o congregaciones, a que procuremos siempre conservar la reverencia y la santidad dentro del templo. dentro del templo. Y también También por fuera, pero a nosotros mismos, ¿no? Que nosotros Correcto. después de eso, después de la muerte de Jesús, pasamos nosotros a ser un templo del Espíritu Santo. Entonces, este ha sido el mensaje, esta ha sido la historia de esta semana de la lección de juveniles. Continúen entonces, les invitamos a que continúen a seguir viendo este video, esta programación. El aumento de las comodidades materiales en general de ninguna manera conduce al crecimiento moral. Gandhi. A veces nos dejamos llevar por las comodidades del mundo, ¿no? No quiere decir que no podamos tener bienes materiales, pero lo importante de tener los bienes materiales es llegar y sentir lo que sentía Jesús. Era compartirlo, ¿sí? Porque para poder ayudar se requieren los bienes materiales. Pero no debemos de estar cómodos. Siempre debemos de buscar la manera de incomodarnos para poder ayudar a los demás. El problema no es tener, el problema no es soltar. Ese es el verdadero problema. Si no soltamos lo que Dios nos da como bendición, no podemos permitir que otras personas puedan obtener ayudas de nuestra parte. Y eso lo dice Gandhi, y es algo muy importante. Cuando no tenemos la manera de poder crecer espiritualmente, no somos verdaderas personas. Es las preocupaciones de las posesiones, más que cualquier otra cosa, lo que impide que los seres humanos vivan libre y noblemente. A veces, como lo decía anteriormente en el primer punto de vista, lo que nos ata al mundo son las posesiones. Tener es un problema y no tener también es un problema, pero no debemos de vivir esclavos de las cosas, ¿sí? Hay que tener, sí, pero para compartir, porque sin recursos no podemos compartir nada. Hay que tener para poder dar a los demás. Esa era la forma en que Jesús daba ese ejemplo.
De todo lo que Dios le daba de bendición, o los recursos, o todos los talentos que él tenía, los daba a los demás. Liberémonos. Ese es el llamado, joven. Esta clase es de juveniles y esta clase es para usted. Y todas las personas que quieran ver esta clase también. Pero el llamado hoy es que nos liberemos de todo. No estoy diciendo con esto o con este punto de vista que no debemos de luchar por tener posesiones materiales o tener recursos. Hay que luchar, hay que esforzarse, pero hay que tener un pensamiento, no estar atados a ellos, sino liberarse y entregarlo a los demás. Ayudar al que verdaderamente lo necesita. Así como no hay ganancia sin pérdida, en este mundo tampoco hay pérdida sin alguna ganancia. A veces pensamos que estamos perdiendo, pero en realidad lo que estamos haciendo es ganando. ¿Sí? Y puede sonar ilógico, pero realmente tenemos que entender de que para poder lograr algo, lo que necesitamos es una sola oportunidad. Podemos fracasar 1000 veces, pero con una sola vez que acertemos, ahí realmente estamos ganando. Lo importante no es lo que tengamos, lo importante es cuántas vidas podemos afectar con el poder de Dios. Dios te bendiga. Bueno, muchachos, estamos en la sección de ¿qué opinas? Y el día de hoy, o en esta ocasión, tenemos a otros compañeros, no son los mismos, y quiero presentárselos en el día de hoy. Tenemos aquí a la señorita que tiene el fondo azul. Puedes decirnos tu nombre, aunque de pronto aparezca ahí, pero por favor igual, dinos tu nombre y de qué iglesia Mucho eres. gusto. Mi nombre es Dana Urbano y pues yo invité a mis amigos, fui la encargada de invitar a cada uno, así que les doy el paso para que se presenten. Buenas, mi nombre es Daniel Muñoz y pues aquí estoy para ayudar en esta sección a Dana. Bueno, y yo soy Laura. Yo soy de la Iglesia Nuevo Amanecer y pues contenta de la invitación. Ah, qué bueno, Laura, tenerla por acá. Qué bueno, Dana, tenerla por acá. Daniel, ¿a qué iglesia asistes? Yo no es que asista a una iglesia como tal fija, sino que soy como un nómada, por así decirlo. Ok, O sea, ok. he ido a muchas iglesias. Ah, bueno, me parece chévere pues que estés con nosotros igual. Entonces, como habíamos visto, nosotros hemos estudiado acerca de lo que pasó con Jesús, ¿no? Que él llegó al templo y se ofuscó algo porque encontró ese poco de gente ahí vendiendo cosas. Y bueno, recordemos que que ellos estaban en una fiesta y era la fiesta más importante que los judíos tienen hasta hoy día, es la fiesta de la Pascua. Entonces yo quería preguntarles a ustedes qué les parecía o qué les parece la actitud de Jesús. Primero que todo, ¿qué les pareció a ustedes el comportamiento que tuvo Jesús cuando vio ese poco de gente y se airó, por así decirlo? ¿Cómo lo pueden ver ustedes? Pues bueno, yo quiero hablar primero. Pues la verdad, pues en general a mí me gusta mucho la gente que se enoja cuando hay alguna injusticia, porque, o sea, sacan a exigir lo que es correcto. Entonces creo que fue una reacción adecuada, porque muchos pueden decir, ay, no, es que era Jesús y no debía enojarse. Y Ujú. mucha gente no entiende que el enojo a veces es un sentimiento que Dios nos dio para buscar la justicia. Entonces, creo yo que fue una reacción adecuada y justificada. Ok, no, muy interesante tu respuesta. Y bueno, en el caso pues de que Dana llegara igual a la iglesia donde va, no a Amanecer o a Betel, no sé a qué iglesia va Dana, pero si llegaras vos ahí a la Eh, iglesia y encontraras Asisto a ese la poco de iglesia de personas, Betel. ah bueno, gracias por aclararlo, allá a Betel. Dana, imagínate que llegaras vos allá a la iglesia y encontraras mucha gente vendiendo, así como encontró Jesús allá. ¿Vos cómo reaccionarías o qué les dirías? Pues esa reacción, la que tuvo Jesús, por ejemplo, fue tremenda, porque yo, por ejemplo, lo primero que haría es como buscar a alguien, un pastor, un dirigente, preguntarle qué es lo que está pasando y pues me sentiría súper rara en ese lugar. En realidad escaparía, hasta tendría ganas de irme y no volver a la iglesia dentro de un poco de tiempo.
Y pues a mí, por ejemplo, me daría mucha pena a la hora de enfrentar a alguien, porque si de pronto estoy viendo al mismo pastor haciendo eso y participando, pues no tendría la actitud tan valiente que tuvo Jesús en ese momento Ujú. al enfrentar ese acto de irreverencia. Yo escaparía. Vos escaparías y vos cómo reaccionarías, Daniel. Pues realmente yo, por lo menos tomando el ejemplo de Jesús, yo antes pensaba como que por qué él actúa así, si se supone que Jesús era una persona que era muy tranquila, muy apacible, o sea, no entendía el por qué, pero después de socializarlo con de algunos familiares, me di cuenta que era como un enojo justificado, Ujú. porque era como ver que estuvieran haciendo algún delito, atracando a alguien y quedarse parado y no hacer nada. Y pues ese era un templo del Espíritu de Dios y él no podía dejar que se siguiera utilizando eso para que las personas a cuesta de eso ganaran plata y que eso fuera una Sí, malicia. exactamente. Pues mira que en el repaso vimos que en el resumen de la lección con la mole, pues vimos que lo que ellos hacían, todo ese tipo de mercaderes, estaban teniendo era más bien un acto muy materialista, ¿no? Por así decirlo. O sea, todo era por materialismo, por vanidad, por adquirir más riquezas. Entonces, pues allí eso nos lleva a la siguiente pregunta. Sí, o sea, todos tenemos claro que lo que ellos estaban haciendo en el templo era por adquirir más riqueza, más no por algo, más no por beneficiar a las personas que llegaban ahí para tener los ritos de humildad que tenían acostumbrados a hacer en la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacía eso? Eh, es la avaricia, es la avaricia un factor importante en esta historia, o sea, marca en algo todo lo que sucedió en esta historia. ¿Qué creen ustedes? Eh, Quiero hablar yo. Por supuesto que la avaricia fue un factor muy importante en la historia, porque es que los sacerdotes y los mismos judíos pues tenían en su corazón mucho deseo de lo material y habían olvidado el verdadero significado del perdón y el arrepentimiento, que era el acto de ir al templo solamente por Ujú. recibir ese perdón santo de Dios, pues iba demostrando que poco a poco la gente al cometer esos actos tan irreverentes, pues ya no eran merecedores de ese perdón, y mucho menos eso le iba a agradar a Dios. Entonces, lo que demostraban era eso, esa avaricia, el materialismo, el Ujú. egoísmo. Entonces, por supuesto que fue importante. Bueno, y de qué creen ustedes que la gente demostraba el materialismo aparte de eso? La gente estaba demostrando cierto materialismo, pero ¿de qué manera, de qué otra manera también ellos lo estaban demostrando? ¿Puedo Pues a mí hablar me... yo? Daniel, No, dale. no, Sí, sí, Bueno, claro, Daniel, dale. bueno, listo. Tal vez pienso yo que al exigirle a las personas extranjeras que venían desde muy lejos, que si no tenían tales animales para el sacrificio, no podían recibir el perdón de Dios, y pues esa gente frustrada, como digo, viniendo de tan lejos, pensando que no, ya no podía tener el perdón de Dios, yo creo que era como muy feo y ahí muestran el materialismo. Sí, exactamente. Pues bueno, miren muchachos que sí, hay un punto principal en la lección que es la reverencia, ¿no? La reverencia en el templo. Y podemos trasladar eso al mundo actual, ¿no? A lo que nosotros vivimos hoy en día con, pues, a la iglesia donde asistimos. ¿Creen ustedes que sucede, suceden cosas similares en las iglesias a donde vamos? ¿Hay reverencia o no hay reverencia según como lo ocurrió con Jesús? a mí me gustaría hablar. La verdad es que sí, porque es que había una cosa que varias, pues en mi iglesia y cosas que estoy discutiendo con mi mamá es que antes de la pandemia, cuando no teníamos que los protocolos de seguridad de salud no eran tan estrictos y las sillas estaban más juntas, la Ujú. irreverencia era mayor.
Pero ahora que los protocolos nos hacen distanciarnos, por ejemplo, la distancia de las sillas, muestra que, o sea, ya no hay tanta irreverencia porque ya no hay tanto parloteo. Yo sé que sí, la iglesia es un lugar pues para estar con los hermanos y compartir nuestra fe, pero muchas veces se pierde el verdadero propósito, que es que primero se tiene que ir a alabar a Dios y vamos a alabar a Dios. Entonces, muchas veces nos centramos más en socializar que en cumplir el propósito que tiene el lugar en donde estamos. Exactamente. Entonces, ¿qué vendría siendo, según lo que acaba de decir Laura, que concuerdo totalmente contigo, Laura? ¿Qué vendría siendo entonces para ustedes la reverencia? ¿Quién se le Bueno, apunta? yo. La reverencia hacia Dios o la devoción hacia Dios, más que todo, es el significado del amor que nosotros tenemos en nuestro corazón hacia Dios. Es la obediencia que tenemos, el respeto, la tolerancia incluso dentro de la misma iglesia, porque todo eso abarca en cuanto a la comunidad desde la iglesia. Entonces, la reverencia es ese acto donde demostramos esa humildad y donde recordamos que el único que merece honra y gloria es nuestro Señor Jesucristo. Y, y todo el respeto que Él merece es porque es nuestro Creador, nuestro Salvador, y así mismo lo hacemos y lo aplicamos. Y bueno, es que hay que ser reverentes cuando estamos con Dios, porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, vemos que es muy importante, primero que todo, la reverencia y como dijo, bueno, con todo lo que dijo Laura, cuando lleguemos nosotros al templo, pues sea con pandemia, sin protocolos, etcétera, debemos estar siempre reverentes. Y hay una cosa que no hemos tocado que en la lección decía que cuando Jesús murió, todo ese simbolismo que tenían los judíos cuando hacían las fiestas allá en el templo, eran un tipo, ¿no? Del plan de salvación de nosotros. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Sí la captan, cierto? Quiere decir que cuando él murió, ya no había nada que hacer. O sea, ya no había necesidad de volver a hacer ese tipo de ritos. ¿Sí? Ahora el templo ya no tenía la necesidad de verse envuelto en sacrificios como se solía hacer. Ahora entonces viene a pasar a ser el templo nuestro cuerpo. Eso estamos claros, ¿cierto? ¿Sí? Eso sí Sí, lo han escuchado y lo han leído. Entonces, la reverencia también tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros hablamos, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, si tú quieres que el Espíritu Santo more en ti, pues debes luchar, ¿no? Contra las tentaciones para que tu cuerpo esté puro. ¿Cierto que sí? Daniel dice haciéndose la pregunta, dice, piensa en lo fácil que pudo haber sido para esas personas del templo justificar su materialismo y avaricia en el nombre de Dios y la religión también. ¿De qué manera podríamos corregir el peligro de hacer lo mismo? pues pienso que esas personas, pues por el mismo materialismo se justificaban y por las normas que se habían impuesto anteriormente del sacrificio, como que fueron aprovechándose de eso. Y entonces, pues ahí fue donde llegaron, donde desencadenaron los demás problemas. Entonces, pues que yo pienso que uno puede hacer de pronto es como, si uno sabe que está orando mal, pues Ujú. por lo menos aceptarlo, pues, porque muchas veces en las situaciones de la vida, uno como que realmente en el interior sabe que está actuando mal, pero como que para no quedar mal, como para que no me vayan a señalar y vainas así, Sí, como que me intento excusar con las paredes que tengo cerca. Pero entonces deberíamos como aprender a aceptar de que estamos siendo malos
y que pues podemos obviamente aprender y mejorar en un camino. Sí, pues, ¿qué dice Laura? ¿Qué tal, Laura, con eso? Ah, pues la verdad, creo que podríamos evitar el materialismo y todo lo que acarrea, como dice Dani, dando el diezmo, porque creo que en la misma lección lo dice, en una de las partes, porque uno se despoja de una parte de lo que uno gana y reconoce que ese dinero llegó a las manos de uno gracias a la voluntad de Dios. Si uno bien puso de su parte, Dios es el que permite, nos da energía, nos da salud, nos da la comida para poder trabajar y ganar ese dinero. Además, eso nos abre la opción de considerar a los demás y no perder la empatía que esa gente en ese tiempo en el pueblo, que esa gente perdió. Porque una persona con empatía y que sabe que la dignidad de las personas vale más, no hace ese tipo de estafas. Entonces, creo que el diezmo es Es una de las formas de importante. evitarlo. Muy bien, interesante respuesta. Y terminemos con Dana. ¿Vos qué pensás? Bueno, una de las formas en las que estamos o podríamos correr peligro en hacer lo mismo en cuanto a iglesia es exactamente olvidar la empatía y dejar el amor por las visitas o los hermanos de la misma iglesia a un lado. Esa palabra de amor que es Dios, lo podríamos ir olvidando poco a poco y no más por ir a aparentar, por demostrar que estamos cumpliendo una buena obra. Eso demuestra que el corazón realmente está vacío y que Dios no es el que está gobernando, sino que lo que está premiando el corazón en ese momento es la forma en la que uno quiere ser visto por los demás. Entonces yo digo que también la forma por ejemplo, ayudar económicamente, en llevar mucho dinero a la iglesia, de ser el hermano reconocido que llevó todo el dinero y que todo lo pusieron para los arreglos de la misma iglesia, pues eso está demostrando que no hay un propósito, sino un deseo de aparentar en lo que tú como iglesia o como hermano quieres formar. Ya, sí, ok, no, muy interesante la respuesta de cada uno. Vemos que hay o podrían haber muchísimas cosas más por decir y si tuviéramos más personas, las otras personas dirían también otro tipo de respuestas, ¿no? Creo que para concluir entonces, muchachos, para terminar ya nuestra entrevista, nuestra sección de ¿qué opinas? Entonces es dejar el materialismo atrás. ¿Listo? Hay muchas maneras, espiritualmente hablando, de dejar el materialismo y que nuestro cuerpo es parte del templo, bueno, es templo del Espíritu Santo. ¿Listo? Ya no podemos hacer lo mismo que hacían los judíos anteriores, bueno, que hacen los judíos con el templo, festejando las Pascuas, etcétera, porque pues ya Jesús murió por nosotros en la cruz y es momento entonces de que nosotros en nuestro crecimiento, ustedes en su crecimiento, le pongan mucho cuidado a ese tema, ¿no? De que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo. Eso incluye muchísimas cosas. Toda la información que entra en cada canal que tiene su cuerpo, en cada vía de comunicación que tiene su cuerpo, el oído, el tacto, el gusto, el sabor, las palabras, etcétera, hay que cuidarlos muy bien. Para eso, muchachos, debemos estar siempre, siempre, siempre en plena comunión con el Señor. Eso es otra invitación que también se encuentra allí intrínseca en la lección de esta semana. Bueno, listo. Entonces, eso es todo, muchachos. Nos vemos entonces para la próxima lección. Y bueno, los espero. Sigan allí conectados con el canal de Pacífico Oficial que tiene mucha programación para ustedes. El culto del miércoles, el culto del sábado y etcétera. Bendiciones para todos ustedes. Chao, Dana. Chao, Daniel. Chao, Adiós, Laura. Dios les igualmente. bendiga. Adiós. Adiós, muchísimas Estén muy gracias. bien. Chao.